Notas para la reflexión sobre el mundo que tenemos y los sujetos que somos, por Carlos Mario González de la Fundación Entre Líneas. Si estamos interesados en entender el presente nuestro y las crisis por las que pasa nuestra cultura, y entonces hemos querido remitirnos a la historia para que ella nos ayude a entender cómo hemos llegado a ser esto que somos y por qué estamos hoy en este momento de cuestionamiento de los fundamentos sobre los cuales se erigió la tradición cultural de Occidente. Y antes de remontarnos a algunos elementos históricos del pueblo judío y a algunos elementos de su memoria mítica que son decisivos, hay que comenzar por decir que el judaísmo es un extraordinario fenómeno cultural y religioso, porque la incidencia que ese pueblo, con su creencia, sus convicciones, sus tradiciones, etcétera, imprimió en Occidente es indiscutible. Hoy se supone que en el planeta hay unos 2.500 millones de cristianos y hay unos 1.800 millones de musulmanes. Es decir, suman entre ambas religiones, que son las más grandes del mundo actualmente, 4.300 millones. Cristianos y musulmanes son descendientes del judaísmo. Cada una de estas dos religiones, la cristiana y la musulmana, introdujeron diferencias con el judaísmo y también entre ellas. Pero esos 4.300 millones de creyentes de estas dos religiones tan poderosas tienen pues ese tronco común, esa proveniencia compartida que es la judía. Ahora, esto es asombroso porque frente a 4.300 millones que suman estas dos religiones inmensas, el pueblo judío no está compuesto hoy por más de 15 millones de personas, de las cuales unos 7 millones viven en Israel y los otros 8 millones están dispersos en el mundo, en algunos países con presencia más o menos importante, tal el caso de Estados Unidos, de Rusia, de Alemania, de Francia, de Argentina. Pero es un pueblo pequeñísimo. Ese pueblo dio origen a esas dos gigantescas religiones. Pero eso tiene además otros elementos de admiración. El pueblo judío es un pueblo que después de la segunda destrucción del Templo de Jerusalén, recordemos que la primera destrucción del Templo de Jerusalén, el que originalmente había construido Salomón, la ejecutó Nabucodonosor, el rey babilonio, hacia el siglo VI antes de nuestra era. Y en el siglo I de nuestra era, exactamente en el año 70, acaece la segunda destrucción por los romanos del Templo de Jerusalén. Y eso significó la iniciación de lo que se conoce como la diáspora. La diáspora quiere decir que el pueblo judío se dispersó. El pueblo judío perdió incluso su territorio propio. Quedaron reducidísimas agrupaciones allí en lo que es hoy la Palestina, pues que está constituida por un lado por Palestina y por otro lado por Israel. Y ese pueblo se dispersó por el mundo. Y 2000 años después ese pueblo sigue constituyendo una fuerte comunidad que está articulada a partir de sus convicciones religiosas, de sus profundas creencias religiosas, de sus tradiciones y de las formas de transmisión que tienen. Entonces constituyeron una nación sin territorio propio. Y eso ha sido un fenómeno
sui generis en la historia de la humanidad. Por eso decía que antes de proceder a una pequeña indagación de corte histórico y mítico sobre los judíos, hay que destacar de todas maneras esa fundamental incidencia que han tenido.